Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. La secuencia más o menos fue así. Se cayó la ley ómnibus porque no tuvo el acuerdo parlamentario. Dice Milei que la retiró. Como un chico encaprichado, cuando no le dan el gusto, lo primero que hizo anunciar una vendetta hacia aquellos que produjeron esta imposibilidad de aprobación de un instrumento que era anticonstitucional, que avasallaba la independencia de poderes, que buscaba cambiar el país, destruirlo. Bueno, con lógica, sentido común y además soberanía popular, porque en la elección general Milei no ganó, fue el segundo, y la representación parlamentaria que tiene es muy escueta, porque la secuencia de 40 años de democracia hace que, si no logra consensos y alianzas, acuerdos para avanzar, no va a poder gobernar. Bueno, Milei no lo entiende en esos términos y por eso toma la decisión de anular el fondo compensador, que son los subsidios que vienen para el transporte. Vamos a ver cuán profunda es esa determinación y si la mantiene, porque veremos si la mantiene para Buenos Aires también, ¿no? Porque ahí no lo va a tener Milei si el problema se da en Río Cuarto o en Córdoba, pero si en Buenos Aires pasa esto, tiene la gente en la calle al otro día, ya se sabe cómo funciona esta lógica. Puede hacer lo que hizo, de hecho lo ha concretado o lo ha anunciado, pero lo puede hacer legalmente. ¿Se puede eliminar el fondo compensador? Bueno, por eso vamos a saludar, para entender esta situación, al exsecretario de Articulación Interjurisdiccional del Ministerio de Transporte de la Nación, el riocuartense Marcos Farina. Marcos, un gusto, buen día, ¿cómo le va? Hola Guillermo, buen día, ¿cómo te va? Un gusto escucharte. Bueno, gracias por atendernos en este feriado. Se ha tomado la molestia de levantarse a atendernos. Bueno, es la primera vez que yo lo logro entrevistar después de las elecciones. ¿Se había llamado a silencio buscando catalizar lo ocurrido o ya ha hablado en otras oportunidades, Marcos? No, la verdad que no, creo que uno cumplió una etapa y bueno, obviamente abandonamos la gestión como corresponde, el gobierno terminaba la gestión, bueno, uno volvió a la ciudad, ¿no? Pero la verdad que la primera vez que también hablo con algún medio de la ciudad y siempre he hablado con distintos medios, pero la verdad que no he hablado con ninguno después del 10 de diciembre. Bueno, ¿por qué Marcos tomó esa decisión? ¿Lo sorprendió el resultado? ¿Necesitaba reflexionar sobre su propio futuro personal? Sí, creo que se vienen momentos muy difíciles para la Argentina y creo que son momentos también para reflexionar, pensar y reorganizarse también, Guillermo. Así que la verdad que sirvió para tomarse un descanso en lo personal, con la familia y ver qué va a pasar en toda esta situación, ¿no? Que es muy compleja para todos los argentinos. Bueno, no debiera sorprendernos porque en campaña primero dijo que lo iba a hacer, esto que está haciendo Milei. Incluso ustedes en las semanas previas a la elección advirtieron, miren, si pasa esto, el boleto va a ir a este precio. Y la respuesta a eso fue, bueno, esto es campaña del miedo. Al fin era campaña de la realidad. Sí, nos quedamos cortos, ¿no? Porque el boleto de colectivos, el valor real, siempre existe una tarifa técnica de lo que es el boleto de colectivo que a veces muchos no conocen. Un boleto de colectivo se integra el valor en hay dos alternativas, o es un valor real del boleto, ¿sí? Y en caso de que uno no quiera, o digamos el gobernante no quiera fijar el boleto a su valor real, tiene que obviamente equipararlo con subsidios. El valor real del boleto se incrementa su 50% por lo que es la escala salarial de la UTA, ¿sí? Un 20% en lo que es el costo del combustible y el otro 30% son los distintos gastos, amortización del vehículo y todo lo demás, el valor del boleto. Hoy un boleto de colectivo en el interior del país
tiene que estar rondando en los 1.100, 1.200 pesos. Recordemos que nosotros en campaña decían que el boleto iba a valer 700 pesos. En noviembre, el costo del boleto aproximado, ¿sí?, de esa tarifa técnica eran 700 pesos. Obviamente con el incremento de las paritarias, el incremento del combustible, hoy tendría que estar valiendo 1.100, 1.200 y en algunos lugares hasta 1.300 pesos. Obviamente, si ese gobernador, ese intendente, ese presidente no quiere que el boleto valga ese valor, tiene que complementar el monto con subsidios, ¿no? Esto es así y no hay alternativas. La ecuación no funciona con el libre mercado. Si la empresa establece un valor, ¿no habría transporte posible? ¿Esto es una realidad de Argentina por la distorsión de los subsidios o es la realidad mundial? Porque hablamos en el comienzo del programa de que buena parte de los países del mundo subsidian el transporte. No hay dudas, el subsidio del transporte está prácticamente en todo el mundo. El subsidio del transporte tiene que existir. ¿Cuál es la diferencia, Guillermo? Históricamente, un boleto de colectivo, su valor real se comparaba con lo que salía un café, un cortado, o el periódico, y en distintos lugares de la Argentina está entre $1.50, $2, lo que es el boleto de colectivo. Lo que pasa es que hay otros tipos de salario también, ¿no? Entonces el sistema de transporte se tiene que adaptar también al salario de los usuarios. Creo que es un error hoy no tener subsidio al transporte, porque estoy convencido que el usuario del sistema de transporte, que es el usuario, es el usuario más vulnerable de la sociedad, ¿no? Los jubilados, los pensionados, los empleadas domésticas, una clase social de la sociedad que realmente utiliza, los estudiantes utilizan el sistema de transporte y hoy son los que se van a sentir perjudicados por estas decisiones políticas, ¿no? Marco, ¿puede el presidente hacer lo que ha hecho, eliminar el subsidio al transporte? Yo estoy convencido y creo que no es así, porque el Fondo Compensador Interior fue creado en el 2019, en el 2019, cuando en el 2018 los gobernadores firman con Macri el pacto fiscal en el cual se establece que el sistema de transporte pasaba a ser competencia de las provincias, se fija un fondo X, que fue de 6.000 millones de pesos, para hacer ese traspaso, ¿no? Y después con el COVID en el 2020, nosotros creamos lo que fue el Fondo Compensador Interior. Primero fue Fondo Compensador COVID, que era para ayudar a las provincias y a los municipios en su sistema de transporte, que después se transforma en Fondo Compensador Interior, que ese fondo compensador fue discutido, está en la ley de presupuesto, fue discutido con el tema económico cuando se votó el presupuesto en el 2022, en el 2023, en el cual los diputados incrementaron ese fondo compensador en beneficio de las provincias y para el sistema de transporte provincial. Es más, en el año 2022 el fondo compensador era de 46.000 millones de pesos para lo que es el interior del país, y en el año 2023 el gobierno anterior aportamos más de 100.000 millones de pesos a lo que es el sistema de transporte del interior, porque fue una decisión política de los diputados nacionales en su momento de dar la discusión en el Congreso y que con la ley de presupuesto se aprobara ese fondo compensador, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué tendría que pasar? Entonces, ¿tendría que enviar una nueva ley al Congreso? Porque él podría dejar de alimentar con recursos ese fondo compensador y se muere solo. Así es. Si lo quieren eliminar al fondo compensador, tienen que eliminarlo por una ley en el Congreso, porque fue creado por el Congreso ese fondo compensador. Después la otra gran discusión que hay, ¿qué va a hacer? Porque si bien ellos van a seguir implementando lo que implementó el gobierno anterior, que fue la SUBE en todo el territorio nacional, es más, recordemos que nosotros antes de irnos de la gestión dejamos firmado todos los convenios para la SUBE en la provincia de Córdoba. Es más, cuando nos fuimos, por ejemplo, Río Cuarto y Villa María ya tenían instaladas las validadoras SUBE y teníamos las validadoras para instalar en Córdoba Capital, en Altagracia, en Carlos Paz y en San Francisco. Digamos, las validadoras las teníamos, no teníamos tiempo, pero ya estaban las validadoras compradas para poderse instalar
en todo lo que es la provincia de Córdoba y así beneficiarlos no solamente con el Fondo Compensador Interior, sino con los atributos sociales, ¿no? Pero bueno, la verdad que es una situación muy compleja, porque Guillermo, imagínate, Río Cuarto, el 50% de lo que recibía lo aportaba el gobierno nacional, y el otro 50% se complementaba con lo que aportaba el gobierno provincial y el gobierno municipal. Hoy, lamentablemente, si la Municipalidad de Río Cuarto va a querer tener las tarifas que tenía, va a tener que aportar, tanto la municipalidad como la provincia, ese 50% que va a dejar de aportar el gobierno nacional, que era alrededor, creo que en diciembre terminó aportando el gobierno nacional alrededor de 27, 28 o 30 millones de pesos por mes, ¿no? Sí, que el gobierno provincial con Martín Yarlora ha anunciado que las modalidades de boletos provinciales que se implementaron tanto en el gobierno de La Sota como de Schiaretti van a continuar. El boleto educativo, el boleto social, el boleto obrero, el boleto para los adultos mayores. Lo que pasa es que en este esquema, Marco, las empresas, subsidio dependiente, si se quedan sin subsidios, ¿sobreviven o nos vamos a quedar sin sistema de transporte público? Si no hay aumento de tarifa no van a sobrevivir. Bueno, obviamente, pero la tarifa no se puede pagar, el propio pasajero no la va a poder pagar la tarifa, porque pongamos que en Río Cuarto se va a 1.200 pesos. ¿Quién se va a subir en los colectivos? ¿Quién puede? Va a caer totalmente la demanda. La finalidad del subsidio no solo era. Primero hay que entender el sistema de transporte como un sistema de transporte público de pasajeros, en el cual el Estado le tiene que prestar un servicio a ese ciudadano que utiliza el sistema de transporte. Si no entendemos eso, es el primer error que cometemos. Y cuando el sistema de transporte público funciona para garantizarle al usuario un sistema de transporte, el Estado lo tiene que garantizar. Y obviamente, si ese usuario no puede pagar la tarifa plena o la tarifa técnica, obviamente el Estado tiene que subsidiar ese sistema de transporte. Estoy convencido que si no hay un aumento de tarifa, las empresas no van a poder subsistir y no van a poder funcionar. Obviamente se va a resentir el servicio, va a haber menos coches en la calle, porque la verdad que no van a tener ingresos para solventar sus gastos tampoco, ¿no? El esquema necesitaba una profundización, una corrección, que era subsidiar no la oferta sino la demanda, que eso hacía la SUBE, que ahora se sorprende, Marco, cuando celebren el éxito de la SUBE después que estuvieron durante años resistiendo su implementación. ¿Qué genera eso, esa contradicción? Bueno, nosotros estábamos convencidos, Guillermo, que la mejor forma de subsidiar el sistema de transporte era la SUBE, porque la SUBE subsidia directamente al usuario de aquellas personas que necesitan ser subsidiadas, empleadas domésticas, jubilados, pensionados, excombatientes de Malvinas, los que tienen algún programa IFE, el monotributo social. Ahí subsidias directamente a la demanda. Pero bueno, nosotros en nuestra gestión en más de 60 localidades instalamos la SUBE y firmamos convenio con todo Córdoba y con Tucumán para instalar la SUBE, porque estamos convencidos que el mejor sistema es subsidiando la demanda. Pero aparte era un plus, porque a la vez, por un lado recibían el fondo compensador y por otro lado el Estado Nacional también pagaba los atributos sociales de la SUBE, ¿sí? Digamos, se incrementaba más el fondo que iba a recibir cada provincia en cuanto a lo que es el sistema de transporte. Por ejemplo, Bariloche, que tiene SUBE, por un lado recibía el fondo compensador y por otro lado recibía lo que son los atributos sociales de aquellas personas que utilizaban el sistema de transporte que eran beneficiarias del sistema SUBE por los atributos sociales. Así que la verdad que nosotros siempre estuvimos convencidos que el mejor sistema de transporte era la SUBE, un sistema nacional y que funciona en todo el interior del país, como funciona en el AMBA también, ¿no? Sí, ¿cree que está funcionando aquí en Río Cuarto? Porque la municipalidad dijo que los primeros inscritos son 5.000, ¿debieran ser muchos más? Yo creo que recordemos que
Cuando instalamos el sistema SUBE, obviamente cuando se firmó el contrato o el convenio con el Ministerio de Transporte de la Nación, tenían 3 meses para que funcionen los dos sistemas, y pasados esos 3 meses tenían que funcionar solamente el sistema SUBE, ¿sí? La nominalización de los usuarios del sistema lleva su tiempo, pero estoy convencido que va a ser muy bueno para la ciudad de Río Cuarto, ¿no? A ver, esa fue la idea y por eso tomamos la decisión política en su momento de, obviamente, instalar las validadoras SUBE en la ciudad de Río Cuarto. 2 últimas preguntas. Estamos dialogando con el exsecretario de Articulación Interjurisdiccional del Ministerio de Transporte de la Nación. La primera es de índole de proyecto político nacional. ¿Usted cree que el proyecto de Massa todavía es viable? ¿Que tiene futuro político Massa? Massa tiene, Guillermo, 51 años, tiene la vida por delante, tiene su carrera política por delante, es un dirigente político muy importante y que obviamente también debe estar analizando todo lo que se está dando a nivel país, ¿no? Creo que muchas de las cosas que dijo Sergio Massa en campaña, que iba a pasar, está pasando. La verdad que no lo votaron, no le creyeron, pero hoy la realidad muestra una cosa totalmente distinta, muestra que en definitiva lo que planteó Sergio no era como campaña electoral, sino más allá de la campaña, era una realidad y que se iba a dar en la Argentina, como en este caso el sistema de transporte y la suspensión de la obra pública y un montón de cosas más. Pero bueno, son etapas políticas y esperemos que este gobierno le vaya bien, para el bien de todos los argentinos, no para la política. Lo que sí creo que el sacrificio no lo está haciendo la casta política, como bien lo manifestó el presidente, sino que lo está haciendo la ciudadanía, el pueblo, ¿no? El asalariado, el que tiene problemas para llegar a fin de mes. Pero bueno, la gente lo eligió, hay que apostar a eso y obviamente la decisión del pueblo fue que hoy el presidente que tenemos fuera electo, ¿no? Uh-huh. Y en lo local, ¿qué mirada tiene sobre el proceso que comienza a entrar en su etapa definitiva? ¿Usted va a trabajar por algún espacio político? Conocida su relación con Adriana Nazario, ¿cree que Adriana Nazario es la mejor candidata? ¿Cree que el peronismo tiene que tener un candidato único? ¿Qué mirada tiene Marcos? Yo creo que yo lo vengo planteando hace mucho de la decadencia de los partidos políticos, ¿no? Fíjese, salgan a recorrer los partidos políticos en la ciudad de Río Cuarto y ¿cuánto hace que están cerrados? Que no van ni los afiliados, ni los que están más cerca de uno o de otro. Creo que la ciudadanía vota a la persona, no vota más a los partidos políticos. Creo que cambió la forma de hacer política, si no lo entendemos es porque estamos equivocados. Y respecto a Adriana, vos sabés bien, Guillermo, que yo tengo una relación personal de amistad de hace muchos años. Gracias a ella conocí a José Manuel de la Sota, fui funcionario de José Manuel y no tengo dudas que Adriana, y lo he planteado y creo que he sido uno de los primeros en Río Cuarto que he planteado que lo mejor que le podría pasar a Río Cuarto es que Adriana Nazario sea intendenta de la ciudad, ¿no? Porque conozco su capacidad de trabajo, su compromiso y la verdad que es una persona que es muy interesante trabajar con Adriana, porque permanentemente te está fijando metas y es muy exigente en su trabajo y creo que sería muy bueno para la ciudad, ¿no? ¿Usted va a trabajar por Adriana o con Adriana? Sí, obviamente, si Adriana toma la decisión de ser candidata a intendente, vamos a trabajar con Adriana por una relación personal y de amistad que tenemos, ¿no? De hace muchos años y porque la conozco y sé la calidad de persona que es. Es decir, que todavía no la tomó. Yo la verdad que he hablado en este último tiempo, hace unos días que no hablo con Adriana, me parece que está haciendo cosas para tomar esa decisión y para ser candidata, ¿no? Más allá de lo que pase en la esfera política con los partidos, creo que
Adriana, si toma la decisión de hacerlo, lo va a hacer, y creo que es lo mejor que le puede pasar a la ciudad. Bueno, pero hay un oficialismo que lleva otro candidato, que es Guillermo de Rivas. ¿Ustedes creen que hay que buscar un acuerdo, que hay que ir interna? Entiendo que Adriana Nazario no quiere ir interna. Ese espacio del llamosismo, por ahí que tiene que ser contenido, Marcos. Sí, vuelvo a insistirte lo mismo, Guillermo. Creo que se va a decidir en muy breve. Creo que no falta mucho tiempo. Creo que los que quieren ser candidatos, lo importante sería que hubiera una cierta unidad. Ya es una cuestión a título personal, que vuelva a ser la decisión de Adriano o cualquier otro candidato, ¿no? Pero espero que haya algún tipo de unidad, y si no la hay, bueno, se tendrán que contar los votos los que quieren ser candidato a intendente. Pero estoy convencido que lo mejor que le puede pasar a la ciudad de Río Cuarto es que Adriana sea intendenta de la ciudad, porque la conozco y sé cuál es su compromiso y la capacidad que tiene, ¿no? Pero bueno, son decisiones muy personales que van a tomar los candidatos, ¿no? Obviamente, y las estructuras políticas a veces creemos que toman decisiones correctas y muchas veces se ha equivocado la política, ¿no? Creo que tener un presidente como Milei nos ha demostrado que toda la dirigencia política en su conjunto de estos 40 años de democracia algo hemos tenido que ver. Marco, muchísimas gracias por este contacto, muy amable. No, Guillermo, un gusto escucharte y un abrazo grande. El exsecretario de Articulación Interjurisdiccional del Ministerio de Transporte de la Nación, Marco Farina, dejando definiciones respecto de la cuestión del transporte. Hay un fondo creado por ley y Milei debiera enviar una nueva ley. Es cierto que lo puede dejar morir, desangrar y no le manda plata. Esa es una atribución, tendrá que asumir las responsabilidades después de esa determinación. El transporte en todo el mundo necesita ser sostenido por, en parte, los gobiernos, las estructuras públicas, porque el transporte es fundamental también para el desarrollo de la economía. Creo que fue Cristina Fernández de Kirchner lo que lo dijo en un tiempo. Los empresarios debieran estar agradecidos del subsidio al transporte, no los empresarios del transporte, los empresarios de otras empresas cuyos empleados van al trabajo en colectivo, porque parte del sueldo que no paga el empleador lo paga el Estado para subsidiar el transporte. Si desaparece el subsidio del transporte, esa demanda del trabajador va a ir al empresario, al empleador. Después veremos si en la realidad se puede cumplimentar. Pero hay un traslado de demanda hacia el empresario que estaba recibiendo beneficios indirectos para promover su actividad económica con la ayuda que le da el Estado en subsidio al transporte. El argumento que se da que es lugar donde anida la corrupción. Bueno, lo que hay que hacer es corregir la corrupción, evitarla que la haya. Pero además te lo anuncian tipos como Macri, que son adalides de la corrupción, se ha cansado de robarle al Estado. Entonces Macri no tiene ningún margen de credibilidad al hablar de corrupción. Ninguno, ni él ni los seguidores de Macri. Porque Macri ha sido el más prebendario del Estado. El crecimiento exponencial de las empresas del grupo Macri, del que su fruto ahora Macri y toda su familia, fue con la dictadura militar. La corrupción de Macri es conocida aún siendo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, que ellos te digan que esto no debe ser así, la verdad que es un acto de cinismo e hipocresía que no puede aceptarse. Y si hay corrupción, que no digo que no la haya, porque debe haber seguramente corrupción, hay que eliminarla con la SUBE, que la plata vaya al bolsillo de los trabajadores y no de los empresarios que son corruptos, o de los políticos que están de acuerdo con los empresarios que son corruptos. Durante muchísimo tiempo la SUBE, como era idea de otros, se resistió. Ahora se aplaude, se celebra, bienvenido sea el cambio de actitud. Así son las